Bien, y terminamos ya lo relativo con la explicación de las 4 unidades, con la 4ª unidad del programa de Derecho Civil 1, que corresponde a los derechos reales, y dentro de los derechos reales que se van a estudiar, van a ser los dos más importantes, como lo es la posesión y la propiedad. Primeramente, pues hay que entrar por lo que son los derechos reales en la cual están desde el antiguo derecho romano, y que prácticamente es esa vinculación en la cual la persona va a ejercer desde el punto de vista afectivo, material y, cómo no, legal, sobre el bien, sobre la cosa. Por eso, los puntos del derecho real, conceptos, teorías, características, clasificación y comparación entre los derechos reales y de crédito. Definimos como el derecho real aquellos derechos sobre las cosas, en la cual expresa su objeto inmediato, es una cosa. La relación nace de ese poder moral inherente, es decir, esa cuestión de la conducta humana que hace que sobre determinado bien hay la existencia de un derecho, y muchas veces ese derecho se ejerce con limitaciones inviolables, absolutos y universales, porque aunque el derecho real en un principio se puede considerar absoluto y universal, sin embargo, las actuales normas, sobre todo las actuales constituciones y sobre todo las normas del Código Civil, pues siempre a los derechos reales, pues sobre todo lo que tiene que ver con la propiedad, hay una cierta limitante, y esa limitante generalmente consiste en cumplir una función social que debe tener el ejercicio de ese derecho real, como por lo menos en el caso de la propiedad. En cuanto a las teorías, pues tenemos las teorías que ustedes pues ven ahí en su diapositiva, igualmente están explicadas en su material de apoyo: clásica, monística y ecléctica, sobre todo en cómo se ejerce el derecho real como vínculo jurídico, y desde el punto de vista cómo actúa el sujeto activo, cómo actúa sobre el sujeto pasivo, y cómo estos dos elementos, tanto el pasivo como el activo y el vínculo jurídico, pues llevan a cabo una posición verdaderamente directa e inmediata, y también hasta la obligación de cómo se ejerce ese derecho, sobre todo como lo explica la teoría ecléctica. Característica: generalmente los derechos reales son inmediatos, porque es un vínculo directamente a la persona sobre el bien, en la cual pues a veces no hay necesidad de una tercera persona, son absolutos, son indeterminados, tanto en el sujeto, indeterminación tanto en el sujeto pasivo, disculpe que se repitió, pero es solamente en el sujeto pasivo, generan derechos de preferencia generalmente, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con la titularidad en el ejercicio de los derechos, son reales porque eso se ejercen sobre bienes más que todo, y generan un poder de persecución, sobre todo cuando esos bienes pues van a garantizar incluso cobro de acreencias, por ser el tema de la prenda común de los acreedores cuando se vio el tema del patrimonio. En cuanto a la clasificación, pues los derechos reales tienen clasificaciones desde el punto de vista legal y cómo es que opera esa legalidad. Por un lado, hay derechos reales de la cosa propia o dominio público, y entre ellos pues se encuentra precisamente la propiedad, especificado en el artículo 545, donde precisamente la propiedad, como lo dice el Código Civil, la propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de la cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas en la ley. Derechos reales sobre cosa ajena o de dominio limitado, uso, habitación, servidumbre, y ahí está la normativa en la cual comprende cada uno de ellos. Derechos reales de garantía, prenda e hipoteca.
Y expectativas o posiciones juradas doctrinales imperfectas, aquí donde aparecen, figuras como la enticresis, anfiteusis, retracto, posesión, tenencia, derecho de retención y las obligaciones pro ten re, de los cuales dentro de toda esta clasificación, pues nos vamos a enfocar solamente en lo que tiene que ver con la posesión y la propiedad. Los patrimonios separados ya se tocaron en el tema anterior, y la comparación entre los derechos reales y los derechos de crédito, pues más que todos los derechos reales, como su nombre lo indica, pues es un vínculo persona-cosa, persona-bien, se ejerce en manera absoluta, es valorable en dinero. Los derechos de crédito ya son obligaciones, ya son relación que existe entre personas a los fines de satisfacer una creencia, una deuda. Como lo dice aquí en la diapositiva, está relacionada con la utilidad para la persona. Los derechos reales juegan en primer plano un interés colectivo, privando los derechos de crédito un interés personal o individual. Los derechos reales están anexados plenamente a las fluctuaciones económicas, sociales y políticas. Los de crédito rigen personal transitorio circunstancial de la vida de relación y de sus propiedades de elasticidad responde a los movimientos de la actividad privada. Generalmente los derechos reales pues tienen efectos erga omnes, es decir, son oponibles a terceros. Los personales son más individuales y muchas veces, a veces, pueden existir algunos terceros que también reclamen deudas, pero generalmente los derechos personales de crédito, pues como son acreencias, son obligaciones, pues más que todo se maneja generalmente la figura de acreedor y deudor. Bien, ahora sí vamos a entrar a lo que son los dos derechos reales que se van a estudiar en esta materia, en esta cátedra. Y los dos pues tienen que ver precisamente con esa vinculación directa de la persona y cosa, con la diferencia en que el uno mayormente se materializa con los hechos y el otro se materializa ya con un título, con un documento. En cuanto a la posesión, pues desde el punto de vista de la doctrina, ha definido como el hecho de tener la cosa, enfocándola en el uso y disfrute, así como el ejercicio de los derechos, y es ejercida con fines legítimos. El legislador venezolano la enfoca en el artículo 771 del Código Civil. Y precisamente, al leer aquí la norma, pues nos habla en el término de tenencia, de una cosa o el goce de un derecho que ejercemos por nosotros mismos o por medio de otro que detiene la cosa o ejerce el derecho en nuestro nombre. Esa tenencia tiene que ser, cuando lo indica ahí el legislador, y el goce de ese derecho, esa tenencia tiene que ser real y efectiva, tiene que ser una tenencia que esté vinculada tanto la persona como la cosa, con el fin de poder ejercer los derechos posesorios y sobre todo cuando se va a la defensa de la posesión. La posesión tiene dos elementos generalmente que se llama el corpus y el ánimo. El corpus pues es el elemento material, la existencia de esa cosa mediante ese poder físico que tiene el poseedor con la cosa y de tenerla en forma exclusiva. Y el ánimo, pues ya va a ser la parte de hecho, ya va a ser el vínculo afectivo, la relación posesoria, simplemente sin un elemento de orden psicológico que lleva a su voluntad. Es decir, ya es la convicción de que la persona tiene, detiene y posee la cosa. Tenemos en cuanto a la clasificación por su ejercicio, en forma inmediata, mediante nombre propio, en nombre ajeno. Tenemos en cuanto a su legitimidad, posesión legítima, ilegítima y posesión de la víctima. Tenemos en cuanto a su convencimiento, posesión de buena o de mala fe. Tenemos en cuanto al número de poseedores, exclusiva y coposesión. En cuanto a su naturaleza, posesión natural, posesión civil, posesión civilísima. Esta clasificación de las posesiones, pues naturalmente es importante porque de acuerdo al tipo de clasificación que se tenga, de allí es como el poseedor puede ejercer lo que se llama su medio de defensa
en el momento en el cual se vea perturbada su posesión, y también puede servirle de elemento para eventualmente poder adquirir la propiedad, y en eso pues se tocará más adelante. En cuanto a la adquisición de la posesión, se presentan los siguientes modos de adquisición de la posesión. Generalmente, en su material de apoyo hay unas láminas donde indica la manera como adquirir la posesión. Generalmente estas puede ocurrir por actos inter vivos o por acto de muerte, pero mayormente esta se presenta más por actos entre vivos. No es que no se presente también por acto de muerte, incluso hay situaciones en donde elementos en la cual se ejerce la posesión son adquiridos hasta por medio de una herencia, pero son casos muy excepcionales. Entonces ahí tenemos precisamente cómo es que se produce la adquisición, cómo es que se produce la pérdida, los actos entre vivos, mortis causa, título particular, título universal, actos legítimos, actos ilegítimos, pérdida, extravío, y los efectos de la posesión en cuanto a la posesión legítima, de buena fe, y cuáles serían esos efectos jurídicos: goce del bien, transmisión de la propiedad, presunción, principios procesales, protección posesoria, adquisición definitiva de bienes muebles e inmuebles, frutos y mejoras. La defensa, pues precisamente son los mecanismos que concede el poseedor el derecho de proteger la posesión contra todos los actos que puedan despojarlo de la misma, o bien contra aquellos actos que inquieten o molesten o perturben a la posesión. Tenemos las características por el cual se ejercen la defensa de la posesión. Y precisamente esa protección posesoria, pues se encuentra como una protección de legítima defensa contra el peligro actual de una ofensa injusta, es decir, de quien es desposeído de la posesión puede o lo haga inmediatamente o legítimamente, quitar legítimamente al usurpador de la cosa sin que pueda hablar de que ha incurrido en delito, de tomarse la justicia por su mano. Generalmente la defensa de la posesión específica del derecho privado se fundamenta en los llamados medios de defensa de la posesión. ¿Y cuáles son esos medios de defensa de la posesión? Generalmente son aquellos interdictos, acciones posesorias que precisamente le dan al titular del derecho de la posesión sobre ese bien cómo ejercer su defensa y cómo resguardar que siga conservando y teniendo ese bien. Ahí tenemos cuáles son esas acciones interdictables, esas acciones en las cuales se encuentran tanto en el Código Civil como en el Código de Procedimiento Civil. Y esas acciones interdictables, sobre todo, tienen dos características muy específicas. Primeramente, que tiene que existir una posesión legítima, una posesión de buena fe, y que esos actos por el cual perturban ese ejercicio de la posesión hayan transcurrido sobre todo un año desde que no deje el poseedor transcurrir más de un año desde que se produjo el intento de el despojo de ese bien o el quitar de ese bien, sobre todo con el caso de los interdictos posesorios. Generalmente en los interdictos posesorios sí el legitimado mayormente tiene que ser poseedor. Excepcionalmente puede combinarse las dos figuras, posesión y propietario, pero aquí mayormente tiene que tener la cualidad como legitimado que sea poseedor. En el caso de los interdictos prohibitivos ya son cuestiones que amenazan a la posesión, bien sea producto de una obra, que sea una obra nueva o que sea una obra vieja, una obra ya temida. Y aquí sí se pueden combinar las dos figuras que sean tanto poseedor como propietario, y aquí no hay un límite de tiempo en la cual la obra amenazca a ese bien. No sucede como en el interdicto posesorio, que tiene que hacerlo en el transcurso de un año. Si deja pasar ese año, pues ya prácticamente la acción interdictal sería inoperante. Y entramos ya prácticamente con el derecho real líder por excelencia, el derecho real que ha sido prácticamente muchas de las luchas que la humanidad ha tenido a través de la historia, que es precisamente la propiedad. Y la propiedad pues ha tenido una evolución desde el punto de vista de su concepto, porque aunque desde un primer momento la propiedad se considera el derecho real por excelencia,
un derecho real en la cual tiene concepciones desde el punto de vista filosófico, sociológico y jurídico, en la cual por lo menos genera poder, genera dominio, genera magnitudes incomparables de poderío. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico y dado las evoluciones constitucionales y legales que se ha tenido sobre la materia, pues la propiedad ya no tiene un carácter tan absoluto, sino que ella tiene que tener o reunir una función social en beneficio también de todo el colectivo que sea como de una manera u de otra se puede beneficiar de ese bien. Aquí tenemos un concepto tradicional en la cual indica que es uno de los derechos reales amplios y que hay concepciones desde el punto de vista filosófico, sociológico y jurídico, sobre todo desde el punto de vista económico y la disposición que se hace sobre el bien. Desde el punto de vista jurídico, la propiedad es una institución muy importante dentro del campo de los derechos reales, presentándole el máximo señorío al hombre sobre la cosa que el ordenamiento jurídico tutela y reconoce. Por eso, el concepto basado en la función social mayormente se encuentra tipificado tanto en la Constitución como en el Código Civil, porque aunque tanto el uno como el otro identifica la propiedad como el derecho de uso, goce y disposición de los bienes, sin embargo, hay determinadas situaciones o determinadas restricciones en la cual, por afectar el interés general, la propiedad tiene que cumplir un beneficio, una función social. Por eso es que para la cátedra, para aquí la docente que está dándole la materia, pues haciendo el análisis doctrinario y haciendo también el análisis de acuerdo a lo establecido en las dos normas jurídicas mencionadas, tanto el artículo 115 de la Constitución como el artículo 545 del Código Civil, definimos que la institución de la propiedad es lo siguiente, es la relación jurídica más amplia y más perfecta en el campo de los derechos reales, que ha podido a través de los siglos sostenerse de manera equilibrada y firme con las necesidades y el progreso de la humanidad. Por esta razón y basado en la función social, la propiedad va a comprender el poder filosófico, económico y humano por el cual la persona ejerce el vínculo de utilidad, beneficio, legalidad y legitimidad sobre la cosa, basado en sus atributos de uso, goce y disposición, que puede ser un bien inmueble o bien mueble, y este ejercicio es oponible a los terceros y respetable ante la comunidad. Es decir, ¿cómo no? Desde el punto de vista humano, pues la propiedad es algo, un dominio absoluto y general sobre el bien. Este bien, bien mueble y inmueble. Pero si nos vamos a la parte jurídica, además de ese uso absoluto, tiene sus cualidades, sus atributos, el uso, goce y disposición, pero ella también tiene que beneficiar o cumplir una función social en la cual se va a representar en la medida en que lo necesite esa colectividad. Y naturalmente es oponible a terceros. ¿Por qué? Porque la propiedad primeramente pertenece es a quien legal y legítimamente, demostrable ante un título, un documento, puede ejercer ese uso, goce y disposición sobre la cosa. Y por ello es que si los terceros afectan a esa propiedad, la persona tiene a través de las acciones reivindicatorias, mero declarativas, negatorias y la acción de deslinde de propiedades continuas, cómo ejercer la defensa de la propiedad. De ahí tenemos las características, naturalmente, absoluto, exclusivo, elástico, autónomo, independiente, perpetuo, y cumple una función social. Entre las facultades jurídicas, la disposición material jurídica, el uso y el goce que se le hace a la misma. Tenemos sujeto y el objeto de la propiedad. Generalmente el sujeto activo es el tutelar del derecho de propiedad. Puede ser una persona natural jurídica y el objeto pues es la cosa dentro
por el cual representa los bienes, y estos son muebles o inmuebles, que también se encuentran bienes corporables e incorporables, como sería el intelecto humano. Ahí tenemos en la diapositiva todas las relativas clases de propiedad, tanto individuales como colectivas, privadas, públicas, y los casos especiales, como el derecho de autor, intelectual especiales, y propiedades acerca de los recursos, la familiar, la parte agraria y la propiedad colectiva de los pueblos y las comunidades indígenas. Los modos de adquirir la propiedad, generalmente, pues la ley establece, además de las operaciones de comercio, por medio de la ocupación, por medio del derecho sucesoral, está también operaciones que se llevan a cabo, modos de adquirir a través de elementos naturales y una a través del transcurso del tiempo, por lo menos la ocupación y la accesión, más que todo se producen estas dos primeras con respecto a actos de manera muy natural que hace la persona. En el caso de la ocupación, la accesión más que todo producto por actos de la naturaleza. En cambio, la prescripción es una forma de adquirir la propiedad en la cual, ahí era donde les comentaba que por qué se requiere que la posesión sea legítima, sea de buena fe, porque estos son dos atributos en la cual se van a tomar en cuenta para el momento en el cual se pueda adquirir la propiedad. Y esto se hace a través de la prescripción, sobre todo la prescripción veintenal, que es el modo de adquirir la propiedad por el transcurrir del tiempo. En cuanto a la pérdida de la propiedad, bueno, abandono del bien, ahí están transferencias forzosas, contratos transfactivos, la prescripción, la accesión y los actos mortis causa. Y tenemos el registro de propiedad, en la cual ante los registros y notarías, que es una de las diferencias fundamentales entre la propiedad y la posesión, que mientras la posesión es un acto más que todo material de tenencia, ya la propiedad, bien sea tanto de bienes muebles o inmuebles, se hace a través de los criterios de registrabilidad y de publicidad notarial. Por eso es que a través de los bienes muebles, generalmente la adquisición de la propiedad, sobre todo aquellos que quieren de publicidad registral, se hacen a través de las notarías. En caso de los bienes muebles que no necesitan propiedad registral, pues esto solamente sucede bajo la tenencia, es decir, bajo el dominio que se ejerce con la cosa, pero en los bienes inmuebles sí se necesita la publicidad registral, establecido tanto en el Código Civil como en la Ley de Registros y Notarías. Tenemos ahí las normas, tanto el Código Civil como la Ley de Registro de Notarías, donde se establece lo relacionado a la adquisición de la propiedad, las normas notariales y registrales, y los modos de defensa. Los modos de defensa pues son aquellas acciones de manera judicial que se ejercen ante los tribunales por la cual se ejerce la defensa de la propiedad. Y tenemos 4 que son las más permitidas, sobre todo las 2 primeras, tanto la acción declaratoria, la acción reivindicatoria, perdón, como la acción mera declarativa, en la cual la primera pues es el derecho que tiene el titular del derecho de propiedad de recuperar su bien ante despojo o ante posesión indebida de un tercero que no tiene, que carece de legitimidad para ejercer ese derecho en propiedad. La acción mero declarativa es una acción en la cual lo que se pretende en caso afirmativo ratificar la propiedad a esa persona. La acción negatoria de índole real compete al dueño del bien para oponerse a quien pretenda tener el goce o el derecho real de la cosa. Y la acción de delinde es una acción por la cual lo que se busca es arreglar linderos de copropietarios donde haya un lindero en la cual se necesita delimitar cuál es la medida que indica para esa propiedad tanto el uno como el otro. De esta manera, pues se han explicado para ustedes, estimados estudiantes, las 4 unidades que corresponden a el derecho civil. Dentro de la misma, pues para ello tienen su material de apoyo, las normas en las cuales se tienen que utilizar, como lo es el Código Civil, la Ley de Registro Civil, y con respecto a esto de la propiedad, pues hay normas como lo
es la ley de venta de parcelas, la ley de propiedad horizontal, la ley de los derechos de autor, que también de una manera u otra toca el derecho de propiedad. Bueno, de mi parte, pues muchas gracias, y por la vía virtual y a través de los teléfonos y el correo electrónico, pues las dudas que necesiten aclarar, estoy a su disposición. Muy buenas tardes.